Miércoles 26 de julio, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. ¿Usted quiere saber qué pasa en el Ecuador y en el resto del planeta? Se lo contamos de inmediato. Preste mucha atención a nuestros titulares. El compromiso de trabajar de manera conjunta por el Ecuador fue ratificado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en Guayaquil durante la sesión solemne por las fiestas julianas. La aprobación positiva a la gestión del presidente Lenín Moreno, según la más reciente encuesta de perfiles de opinión, alcanza el 84,92%. El programa Casa para Todos, que es un eje del plan gubernamental Toda una Vida y busca como efecto secundario impulsar económicamente el sector de la producción, está en marcha. En el ámbito internacional le contaremos que el presidente Nicolás Maduro pidió a México y Colombia aclarar un supuesto plan injerencista contra la CIA. Ecuador, muy buenos días. En imagen el Chimborazo, que es el volcán y la montaña más alta de Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra, llamado también como el punto más cercano al Sol. Está situado en los Andes centrales, en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Supera en 2 kilómetros la altura del Everest, si se considera la distancia que le separa desde el centro de la Tierra. Un lugar que usted no se puede perder en estas vacaciones. La noche de ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, autoridades del Estado y de la urbe porteña participaron de la fiesta popular denominada Guayaquil Lo Hacemos Todos. Cientos de personas se concentraron en Sauces 8, donde disfrutaron de la música de varios artistas nacionales y extranjeros. Para sacar adelante el país. Es verdad, el trabajo que se hizo extraordinario, pero ahora vamos a lograr más, vamos a avanzar más, vamos a lograr que aquellos caminos de 4, 8, 6 vías que se hicieron se complementen con caminos secundarios. Vamos a permitir que la excelencia universitaria llegue a todos mediante la universidad técnica. Vamos a permitir que las escuelas del milenio multipliquen su excelencia hacia sectores alejados y más cercanos a la ciudadanía. Y vamos a permitir que nuestros viejos, a partir del 1 de agosto, ya tenemos los primeros miles de viejecitos que van a recibir una pensión y seguro gratuito. Y cuando Dios decida cerrarle los ojos, también un sepelio digno que no le cueste un solo centavo, porque un ser humano no puede acarrear deudas hasta después de muerto. La revolución continúa, que a nadie le quede duda, con la mano extendida, con el corazón abierto a todos los ecuatorianos, al pensar distinto. Bueno, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque el diálogo permite enriquecerse. El compromiso de trabajar de manera conjunta por el Ecuador fue ratificado por el presidente de la República, Lenín Moreno. El jefe de Estado fue el invitado especial de la sesión solemne por los 482 años de fundación de Guayaquil. Los acuerdos y compromisos alcanzados en una reunión previa fueron ratificados este 25 de julio en la sesión conmemorativa por los 482 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Aquí el presidente de la República, Lenín Moreno, y el anfitrión, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dicen que es el momento de trabajar juntos por el país. Municipio y gobierno han hecho mucho. Nadie lo puede negar, pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea. Y aquí el problema no es caerse por la izquierda o por la derecha. El problema es no caerse y llegar a la meta del progreso en libertad. Este país va a poder progresar solamente el día en que los ecuatorianos prioricemos nuestras coincidencias. El jefe de Estado destacó el simbolismo histórico de unidad que lleva consigo la urbe porteña. Ahí tienen 3 estrellas. Una representa Guayaquil, otra Quito y otra Cuenca. Mayor prueba de unidad imposible. Nebot, por su parte, detalló algunos aspectos que a su criterio son claves en el actual momento del Ecuador. Por ejemplo, solucionar la situación económica. Necesitamos un Estado que renegocie la deuda pública.
bajando los intereses y ampliando los plazos. Hay que eliminar o bajar tributos y bajar tarifas excesivas. Que comprenda que la construcción es el dínamo, junto al turismo, del mejoramiento económico y social de un país. Por eso se mantiene el respaldo de participación en el programa Casa para Todos, donde ya se firmó el convenio que otorga predios municipales para el desarrollo de las soluciones habitacionales por parte del gobierno central. En estos momentos difíciles necesitamos de ustedes, de sus ideas, de sus proyectos. Que así será esta nueva etapa para Guayaquil, la ciudad que por historia siempre ha renacido, pero que esta vez será junto a todo el país. Alex Llanos, Ecuador TV. Durante la ceremonia por los 76 años de la batalla de Jambelí, el primer mandatario reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas y los invitó a formar parte de la propuesta de diálogo nacional. Como parte de las festividades de la Perla del Pacífico, el primer mandatario participó del desfile y ceremonia de conmemoración de los 76 años de la gesta heroica de la batalla de Jambelí. Al acto castrense asistieron ministros de Estado, exmandatarios y autoridades locales. El comandante de la Armada Nacional, René Ruiz, resaltó el trabajo realizado por la institución en la lucha contra las actividades ilícitas que se cometen en alta mar. La lucha diaria es intensa, la delincuencia en la mar, el contrabando de combustibles, la pesca no autorizada por grandes flotas, la prevención de la contaminación, así como en la búsqueda, rescate y salvataje, en la preservación de la vida humana en el mar, son hoy las amenazas en el que se enfoca nuestro máximo esfuerzo operacional. Por su parte, el primer mandatario expresó su intención de dialogar con todos los sectores del país, más aún si se relacionan con temas estratégicos como los manejados por las Fuerzas Armadas. Cuenten con el total respaldo de su gobierno para ejecutar su trabajo en beneficio del pueblo. Apoyaremos al ISFA y seguiremos trabajando para mejorar sus condiciones institucionales y del personal militar. Expresó que la condición de las Fuerzas Armadas de ser obedientes y no deliberantes no implican que no sean incluidos en la propuesta de diálogo. Las importantes decisiones sobre la defensa nacional serán tomadas con la permanente asesoría de los mandos militares. Que no sean deliberantes no significa que no puedan y deban ser consultados tal como lo estamos haciendo. Las líneas de comunicación entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y el gobierno siempre han estado abiertas. Tengan la seguridad de que así continuarán, de que así seguirán. La ceremonia militar duró cerca de 1 hora con 15 minutos y se desarrolló en el Parque de la Armada ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en homenaje a Francisco de Orellana, a propósito de las fiestas julianas, a primera hora del martes, fueron colocadas ofrendas florales por el vicepresidente de la República, el gobernador del Guayas y otras autoridades de la ciudad. En la ceremonia se destacó la importancia de conocer la historia de la urbe porteña. Y el caudaloso río Guayas acoge a un sinnúmero de especies de flora y fauna. Hoy en día es posible observar de cerca estas maravillas de la naturaleza a través de la ruta Turismo en el Golfo. Imagine recrear la historia de Guayaquil navegando en el imponente río Guayas, pues Turismo en el Golfo es la alternativa fluvial que enlaza los principales sitios turísticos del entorno de la Perla del Pacífico. Aquí este recorrido hace un encuentro con la historia, cómo antiguamente los guayaquileños se movilizaban a otros partes como Isla Santay o Durán, vía fluvial. Con 2 embarcaciones de la comunidad San Jacinto de Santay, personas oriundas de la isla nos invitan a conocer nuestras raíces. Estamos dándole aquí un lindo paseo que ha conectado el Parque Histórico, Guayaquil y la Isla Santay, y también una vista panorámica en trenes del Ecuador. Entonces, los 2 puntos tienen con guías incluidos, también tanto en al bordo de la embarcación como en los puntos que también se puedan bajar a recorrer las áreas. El Malecón Simón Bolívar, el Parque Histórico de Guayaquil en San Borondón, la estación del tren en Durán y la Isla Santay son los puntos que se pueden recorrer en la entrante de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Nosotros contamos con todos los requisitos que es la DIRNEA, que da la Capitanía de Puerto, también con el Ministerio de Turismo, que es darle seguridad a las personas con chalecos salvavidas, que la embarcación tenga todas las estructuras convenientes, que intentores, aros salvavidas y botiquín en todo en caso de cualquier emergencia.
Los manglares, especies vegetales, fauna extensa y variada, constituyen este periplo que busca reivindicar la tradición fluvial del Guayas para turistas ecuatorianos y extranjeros. Nosotros venimos de Cuenca, aprovechamos este fin de semana. Realmente Guayaquil tiene lugares muy hermosos para conocer y muy bonito todo el paseo. Definitivamente es una experiencia maravillosa. Puedes ver mucha naturaleza. Es hermoso. Este recorrido realmente valió la pena. El turista puede descender en cada punto con un mismo boleto, el mismo que cuesta entre 5 y 10 dólares. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y este miércoles, como parte de la celebración de los 482 años de la fundación de Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, inaugurará la unidad educativa del Milenio Ileana Espinel. El gobierno nacional entregará en Guayaquil la unidad educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, edificada en la parroquia Tarqui, la más poblada de esta ciudad. Esta unidad educativa recibirá a más de 2.200 estudiantes en 2 jornadas y brindará una oferta educativa completa, desde la inicial hasta el bachillerato. Cuenta con 2 bloques de 12 aulas cada uno, que incluyen baterías sanitarias, rampa y escalera de acceso. Además tiene laboratorios de física, química, de tecnología, idiomas y una biblioteca. Con la inauguración de este establecimiento se agruparán 3 escuelas del sector y se descongestionarán los colegios de la zona. Su construcción inició durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y se invirtieron más de 4 millones de dólares. En la actualidad, en el país funcionan más de 80 unidades educativas del Milenio, ubicadas en sectores con mayor impacto de pobreza y dispersión de la oferta educativa. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. La aprobación positiva a la gestión del presidente Lenín Moreno, según la más reciente encuesta de perfiles de opinión, alcanza el 84,92%. A menos de 100 días de haber asumido el poder, el diálogo nacional es la iniciativa del Ejecutivo que cuenta con el mayor apoyo ciudadano. A 2 meses de haber asumido el poder, el presidente Lenín Moreno es calificado positivamente por la ciudadanía. El 75,9% de la población dice que la gestión del primer mandatario es buena. El 9,02% la califica de muy buena. Como mala, el 12,01%. Y el 1,12% la adjetiva de muy mala. Esto significa que si acumulamos las categorías positivas, la muy buena y buena, es que un 82% califica positivamente el trabajo del presidente Moreno. En términos de credibilidad también se muestran resultados positivos. El 73% le cree al primer mandatario y un 27% no le cree. Pero además se consultó sobre las medidas que la población considera más acertadas y un 30% se refiere al diálogo nacional. Preguntamos específicamente si conoce la iniciativa de llamado al diálogo, el 63% conoce la convocatoria. Y entre los que lo conocen, nosotros consultamos, ¿usted cree que este diálogo es lo que necesita el país ahora, sí o no? Que sí, dice el 89%. Esta apreciación desde la opinión pública la corrobora también el estudio del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES, según el cual el 77% de la población apoya la estrategia de dialogar. 3 de cada 4 personas se va por 2 vías, ¿no es cierto? La primera vía es del 40% que considera que el diálogo, el acercamiento entre presidente y oposición es bueno, y un 37% que considera que es útil. En ambos estudios se plantea que las principales preocupaciones de la ciudadanía siguen girando en torno a la economía, lo cual representa un reto para los próximos meses de gestión. Y esta convocatoria al diálogo lo que me parece a mí es que genera un campo como para poder tomar decisiones con más calma en torno a el ambiente político o el ambiente social, pero son los fundamentales. El de economía y el de corrupción van a ser los temas con los que la población evalúe cómo está la presidencia de Moreno de acá a cuando concluyan los 100 días. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana, 44 minutos. En Guayaquil se iniciaron los foros ciudadanos que aportarán al Plan Nacional del Buen Vivir. Representantes de la ciudadanía, colectivos, gremios productivos, academia, entre otros, son de vital importancia en estos espacios participativos que se construirán en todo el territorio. Que desde todos los sectores se construya el Plan Nacional para el Buen Vivir es el objetivo del trabajo que se realiza en territorio por parte de la Secretaría Nacional de Planificación. La red de migrantes se une a esta tarea. Los migrantes pues venimos con ideas innovadoras a producir, a crear fuentes de trabajo y queremos que el gobierno, el compañero Lenín nos escuche.
Trabajar en la generación de aportes con la ciudadanía, colectivos, gremios productivos y academia es uno de los pasos a seguir. También la sistematización de aportes para consolidar y analizar la información. Posterior a esto se incorporarán los aportes en el documento del Plan Nacional como resultado del análisis. Quisimos celebrar a la ciudad de Guayaquil en sus fiestas, iniciando la participación ciudadana. Nuestra expectativa es de veramente que todo lo que es salud conlleve al bienestar del buen vivir. Dentro de un plan donde está garantizándonos no solamente el buen vivir a una sola persona, sino a un Estado. A promover la participación de la ciudadanía para que se involucre más en la gestión del Estado. El titular de la Secretaría de Planificación, Andrés Mideros, señaló la importancia de este insumo para trabajar en conjunto con la minga agropecuaria, con relación a la deuda que aún se mantiene con el agroecuatoriano. Mayor productividad y competitividad, la agricultura familiar y campesina. Hay que pensarnos también una agroindustria responsable. Hasta el 29 de agosto los 12 foros ciudadanos recorrerán el país. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido diseñado como instrumento de diálogo que acompaña la propuesta del presidente Lenín Moreno para trabajar de la mano con todos los sectores. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El programa Casa para Todos, que es un eje del plan gubernamental Toda una Vida, busca como efecto secundario impulsar económicamente el sector de la construcción, que experimenta una desaceleración en el mercado de la vivienda desde el segundo semestre de 2015. De acuerdo a datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, a partir de julio de 2015 al 2016, las reservas para compra de vivienda disminuyeron en un 60%. Para el Banco Central, la construcción fue el sector económico con peor evolución durante el primer trimestre de 2017, reflejando una contracción del 7,3% respecto al mismo trimestre de 2016. Según el ex instituto emisor, mantiene 7 trimestres consecutivos de decrecimiento, lo que le ha hecho retroceder a los niveles de hace 5 años. Lamentablemente esta es una situación que tiene que ser revertida. Desde nuestro criterio, si existen ya las leyes pertinentes para controlar lo que todos queremos, controlar la especulación de la tierra, la ley de plusvalía no debería tener vigencia. En ese contexto, la iniciativa gubernamental del Plan Toda una Vida y uno de los programas clave, Casa para Todos, busca ser un dinamizador de la economía y de la construcción en particular. Sino que también dinamice, genere más de 135.000 fuentes de empleo, primero, y luego dinamice la economía del sector de la construcción, que es el que más mano de obra nos da. Que sepan que el compromiso del presidente Lenín Moreno es fundamental, de cuidar primero nuestra industria, de que los dineros y los dólares se queden aquí. Inicialmente existe un presupuesto de $500 millones para la construcción de las primeras viviendas. En los próximos días, los constructores serán invitados a una mesa de trabajo para conocer sus criterios técnicos y expectativas respecto a esta iniciativa. Javier Ceballos, Ecuador TV. Desde varios sectores de la industria de la construcción se planteó la necesidad de reformar la actual ley de la plusvalía. Según varios analistas, el marco legal frenó la inversión en este sector, afectando la generación de empleo. El proceso de diálogo propuesto por el primer mandatario está generando insumos para presentar nuevas normativas e incluso cambios a leyes ya vigentes. Una de ellas es la de plusvalía. Varios expertos del sector de la construcción aseguran que las modificaciones son necesarias para poder reactivar al sector, que ha sufrido una desaceleración en este último tiempo, como lo explica el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán. El sector se vio paralizado realmente, sobre todo en la parte inmobiliaria. Hubo una afectación bastante grave. Creen además que con el fin que fue creada la ley no le beneficia al Estado, sino que por el contrario, generó una disminución de los recursos que ingresan al fisco. El gobierno actual lo está entendiendo y por eso es lo que nos está dando esta apertura para que se pueda hacer los cambios que se necesitan. Y esto se ve reflejado, según el catedrático Handel Guayasamín, incluso en el número de proyectos de construcción que buscan aprobar sus planos. Y ya el año pasado, ¿no es cierto?, encontramos una baja en el número de metros cuadrados que se aprobaban superior al 40%. Eso es gravísimo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se está dejando de hacer. La propuesta del programa Casa para Todos puede ser el inicio de la reactivación que el sector necesita, pues la construcción es uno de los dinamizadores de la economía ecuatoriana por excelencia. Nosotros estamos seguros que sí, porque sin duda yo creo que si el aporte al PIB es más allá del 10%,
Eso genera miles de empleos porque el sector es un sector que articula de manera directa e indirecta a muchos otros sectores. Un nuevo marco legal o las posibles reformas que se apliquen, según los expertos, deben ser elaboradas a la realidad actual del país. Carlos Flores, Ecuador TV. Revisamos de inmediato las noticias del ámbito internacional. Preste mucha atención. El presidente Nicolás Maduro pidió a México y Colombia aclarar un supuesto plan injerencista con la CIA, mientras que el secretario de la OEA analiza denunciar al gobierno de Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos. Un nuevo distanciamiento se da entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos tras las declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre un supuesto trabajo conjunto con México y Colombia para derrocar al gobierno venezolano. Nicolás Maduro amenazó con acciones diplomáticas por la supuesta injerencia. Y en correspondencia tomaré decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía. Pompeo, de su parte, indicó que Estados Unidos trata de mantener la estabilidad y la democracia en Venezuela. Estamos muy esperanzados de que en Venezuela se pueda producir una transición y nuestro trabajo como institución esté centrado en entender lo mejor posible la dinámica del país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en una reunión con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, analizaron la situación de Venezuela. Llegaremos al análisis de determinar responsabilidades penales individuales en los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. La campaña electoral de los miles de candidatos que se presentaron para la Asamblea Nacional Constituyente termina este jueves para entrar en el periodo de reflexión e ir a las urnas el domingo, donde se elegirán a más de 50 representantes. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y las autoridades de Colombia capturaron a 5 disidentes del Frente 29 de las FARC y recuperaron a un menor de edad en una zona rural del departamento de Nariño, en la ciudad frontera con Ecuador. Entre los detenidos se encuentra el tercer cabecilla de la disidencia, que no aceptó el acuerdo firmado por el gobierno y la organización rebelde el pasado 24 de noviembre, por lo que serán puestos a disposición de la Fiscalía para que respondan por sus delitos. Y por 51 votos a favor y 50 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprobó la propuesta del presidente Donald Trump de dar inicio al debate para derogar la ley de salud promovida por el exmandatario Barack Obama, pese a carecer de un plan alternativo para sustituirlo. A la votación acudió de última hora desde Arizona el republicano John McCain, diagnosticado recientemente con un cáncer cerebral. Una vez que se conoció la decisión, organizaciones sociales y la ciudadanía se movilizaron a los exteriores del Capitolio para rechazar la iniciativa de eliminar el Obamacare, que dejaría sin seguro médico a 24 millones de personas en los próximos 10 años. Revisamos de inmediato nuestros portales electrónicos. Recuerde usted, amiga y amigo, que los medios públicos están a su disposición. Empezamos nuestro recorrido en la agencia pública de noticias Andes. La realidad del deporte ecuatoriano es diferente con el plan de alto rendimiento. Orgullos nacionales, ahí están nuestros deportistas. Presidente Moreno rinde homenaje a Guayaquil en fiesta popular. Gobierno y municipio sellan convenios para dragado y construcción de vivienda fruto del diálogo. Esto a propósito de los 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. Ecuador busca profundizar procesos de integración regional. Y tenemos una más para compartir con ustedes. Ministerio de Educación de Ecuador promueve la prevención de la violencia en el ámbito educativo. La ampliación usted la encuentra en este portal internacional de noticias. El decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo, nos indica: presidente y alcalde unidos por Guayaquil. Después de 9 años, un presidente de la República forma parte de estas fiestas. Vicepresidente rendirá su versión sobre el caso Odebrecht el 9 de agosto. Información también que trasciende al ámbito internacional. Una más para ustedes. Ley de plusvalía agudizó la crisis del sector, aseguran constructores. Noticia que estábamos ampliando hace pocos minutos. Recuerde que en este portal usted puede encontrar noticias del Ecuador, de la sociedad, de la cultura y por supuesto del ámbito educativo. Y ahí está. Los alumnos del Patrón Mejía dejaron a su paso una M gigante. Miren ustedes ahí la graduación de este colegio emblemático de la capital de los ecuatorianos. www.mediospublicos.es. Usted puede seguir nuestra programación las 24 horas del día en cualquier punto del planeta. Este es el llamado también para que nuestros migrantes sigan de cerca lo que pasa en nuestro país.
Ahí está la información, la ampliación, por supuesto, de lo que pasa en el Campeonato Nacional con nuestros compañeros del equipo. Y cómo no, si usted se perdió alguno de los programas de opinión o de entretenimiento familiar, los encuentra aquí en esta plataforma que está a su disposición. Por cierto, hoy a las 12 en punto al mediodía estaremos hablando de las relaciones tóxicas. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará construyendo pensamiento crítico nuestro compañero Carlos Rabascal con sus invitados. Así que le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Excelente jornada para todos. Algo nuestro se quema. El Código Penal en el artículo 246 establece que las personas que provoquen o instiguen directa o indirectamente incendios en bosques nativos, páramos o plantados serán sancionados con pena privativa de su libertad de 1 a 3 años. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas ocasionadas por los agricultores o comunidades dentro de su territorio, pero si estas causan incendios forestales serán sancionadas como delito culposo y también tendrán una sanción privativa de su libertad de 3 a 6 meses. Pero si como consecuencia de este delito fallece una o más personas, se sancionará con pena privativa de su libertad de 13 a 16 años. Algo nuestro se quema. Infórmate y prepárate. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego. Ahora, en Naturaleza Salvaje, el inflatosaurio está acabando de ejercitarse y se prepara para regresar a su guarida. Pero después de tanto ejercicio, está exhausto. Y tiene que pensar muy bien cómo va a moverse. Millones de años de evolución y aún no aprende a cuidar el ambiente. Con razón se extinguieron. Siempre cede el paso a peatones y ciclistas y procura no pitar. No contamines nuestro ambiente con tu vehículo en mal estado y evita usar aerosoles. El cacao fino y de aroma es uno de los productos más emblemáticos del Ecuador y cuya historia y tradición se remonta a épocas precolombinas. La fama de Ecuador como exportador de cacao y grano de calidad, pues es milenaria, podríamos decir. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Juntamos lo mejor del turismo y la gastronomía nacional. En un especial que te hará amar mucho más nuestro país. Delicioso. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas.
Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y estamos en Ecuador TV. El día de hoy tendremos las siguientes entrevistas. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, con quien vamos a hablar sobre el déficit fiscal y los requerimientos financieros. Tendremos también al señor prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, Jimmy Jairala, con quien vamos a hablar sobre el dragado de la ría Guayas y el acuerdo que se lleva con el Gobierno Nacional para el apoyo al financiamiento. Y con quien iniciaremos será con Rubén Flores, presidente del directorio de Ban Ecuador, con quien vamos a conversar cuál va a ser el rol de Ban Ecuador en el apoyo a los programas sociales del gobierno nacional y evidentemente también a los pequeños, a los micros y a los pequeños productores, cómo se va a apoyar a los emprendimientos. La banca pública, recordemos, debe ser una herramienta estratégica para erradicar la pobreza, generar inclusión y movilidad social. Rubén Flores se encuentra ya en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Rubén Flores, presidente del directorio de Ban Ecuador, muy buenos días, bienvenido. Carlos, muy buenos días, un saludo a la ciudadanía y una tremenda oportunidad de estar aquí en Guayaquil en estos momentos que se está festejando el onomástico de Guayaquil. Así es, son 482 años de su fundación, a pesar que algunos historiadores como Rodolfo Pérez Pimentel habla de 483 años. Pero entremos en materia, Rubén Flores. Señor presidente del directorio de Ban Ecuador, se anuncia para el día de hoy la entrega de $832.000 o 32 millones de crédito en la ciudad de Guayaquil. ¿Están orientados a qué sectores y a desarrollar qué tipo de actividades? A ver, Carlos, creo que es importante que la ciudadanía pueda comprender el momento que está viviendo el Ban Ecuador. Es justamente 15 meses desde su creación, después de reemplazar lo que fue el ex Banco Nacional de Fomento. El Ban Ecuador nació con el objeto justamente de apoyar a los pequeños productores, artesanos, comerciantes, y desde esa perspectiva su rol fundamental es desarrollar la intermediación financiera para garantizar el acceso a esos pequeños productores, que creo que es un elemento fundamental y que desde la perspectiva de lo que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana en términos históricos, pues esta ruptura y este cambio es importantísimo. El Ban Ecuador en estos 15 meses ha podido otorgar cerca de $830 millones en todo el país, con cerca de 250.000 operaciones, un crédito promedio de $3.500, lo cual dice mucho de qué sector es el que se está beneficiando con relación al tema de este acceso financiero que está facilitando el Ban Ecuador. El día de hoy, justamente, como un compromiso del presidente Moreno en términos del esfuerzo último de la campaña, el Ban Ecuador se coloca y entrega en la ciudad de Guayaquil una muestra de lo que significa esta línea de crédito del Banco del Pueblo, que es un ofrecimiento justamente en la campaña para garantizar e incluir en términos de el acceso financiero a los que más necesitan en términos de poder beneficiarse de capital de trabajo para emprendimientos, para operaciones, tanto a nivel comercial como a nivel productivo. Ahora bien, si bien es cierto, Ban Ecuador, como Ban Ecuador apenas tiene 15 meses, es decir, un año, 3 meses, y ha colocado $830 millones en estos 15 meses, el tema pasaría es ¿cuál es la distribución de estos créditos? Porque si bien el promedio es lo que usted me menciona, $3.500, esto significaría que estás más orientados a créditos de subsistencia, es decir, emprendimientos de subsistencia y no emprendimientos de oportunidad. ¿Cómo puede entonces Ban Ecuador tener un modelo sostenible y sustentable en el sentido de que pueda ir creciendo y generando inclusión y movilidad social cuando los microcréditos están enfocados a emprendimientos de subsistencia? Sí, yo creo que es importante tu razonamiento, pero siempre el promedio no necesariamente te dice todo. Yo creo que ahí es fundamental entender que en términos de sostenibilidad estamos garantizando desde dos
ejes. El primer eje es el eje económico-financiero y el otro eje es el eje social. Yo creo que es fundamental entender el rol de la banca pública y sobre todo la banca de desarrollo en este contexto. Tenemos que garantizar un banco sostenible en el tiempo económica y financieramente, y por el otro lado tenemos que garantizar también que nuestro lema, que el Ban Ecuador realmente haga crecer a nuestra gente. Desde esa perspectiva me parece que es fundamental entender que el Ban Ecuador es el banco del pueblo, y desde ese punto de vista el acceso está destinado justamente a esos sectores que más necesitan inclusión. El asunto relacionado con la sostenibilidad de los negocios, con la capacidad de tener un buen plan de negocio desde los pequeños productores, artesanos, comerciantes, pues es claramente estudiado y analizado por el equipo técnico del banco para poder apoyar y sobre todo, insisto, hacer crecer a nuestra gente. Para esto es fundamental entender que el crédito es una de las varias herramientas que se tiene, y el Ban Ecuador, en este esfuerzo de la intermediación financiera, va a facilitar toda la coordinación. Nosotros en el programa somos parte fundamental, somos el músculo de la minga agropecuaria, por ejemplo, como programa económico importante para el sector agrario. 2, vamos a ser el operador financiero para el financiamiento del programa Casa para Todos. Tercer componente que me parece fundamental, Carlos, es entender lo que hemos venido haciendo en términos de complementación del bono de desarrollo humano y la complementación para los beneficiarios del bono de desarrollo humano en términos de capturar, digamos, un esfuerzo importante de complementación crediticia con el valor del bono en términos de acumulación de 1 y 2 años para que puedan irlo pagando. Pero Rubén, en esa misma línea de pensamiento y reconociendo que los indicadores no pueden analizarse de forma tan solo cuantitativa, y a mí me gusta ver las cosas en la perspectiva del tiempo, hablamos de que Ban Ecuador va a apoyar a la minga agropecuaria, a Casa para Todos, la complementación con el BDH, el Bono de Desarrollo Humano, pero concentrémonos un poco para desbrozar cualitativamente el indicador del promedio de los $3.500 por persona. Es decir, a ver, el Ban Ecuador está sujeto o dentro de su visión, está orientado al desarrollo rural, sobre todo en el tema, más aún cuando se habla de la gran minga agropecuaria. Yo creo que hasta ahí vamos a coincidir, pero tenemos un indicador que es catastrófico para mí en el horizonte del tiempo y que Ban Ecuador puede verse afectado, y es el envejecimiento de la población rural. Si la población rural, en el indicador, de acuerdo a los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, comienza a envejecer en la población rural, significa que la cartera de Ban Ecuador también va a comenzar a envejecer y no va a tener, y va a tener un problema de envejecimiento de la cartera, como también va a tener un problema de colocación de la cartera. En ese sentido, si bien es cierto, ahí hay también políticas públicas que no dependen de Ban Ecuador, ¿cómo poder construir pilares de sostenibilidad de una banca pública como la de Ban Ecuador, que es tremendamente importante para el desarrollo agropecuario del sector rural, que va más allá de lo agropecuario, por cierto? Sí, me parece importante este razonamiento que tú haces, Carlos, pero yo creo que justamente la historia y en estos 13 meses, cuando uno compara todo el esfuerzo que ha hecho el conjunto de bancos privados con relación al esfuerzo de esta red, que además es territorialmente una de las redes más grandes en el país, que es la que representa el Ban Ecuador, hace ver con mucha claridad, la banca en su conjunto, el 78% de su crédito ha sido concentrado en el eje comercial. El Ban Ecuador, al contrario, el 80% de su crédito ha estado consolidando justamente el apoyo al sector productivo, y dentro de ese 80% el mayor peso relativo es justamente el sector agropecuario. Desde esa perspectiva, y me parece que tu punto es fundamental, en el agroecuatoriano hay un envejecimiento de la población, y el Banco del Pueblo surge justamente como una idea de un producto financiero para articular y consolidar financiamiento a los jóvenes, a las mujeres, porque además de que el campo están las personas mayores, también tenemos una feminización en el sector rural que es importante, especialmente en la sierra agropecuaria. Entonces también estamos desarrollando los productos para las mujeres y sobre todo
productos de emprendimiento para el sector rural, entendiendo que además no solo es la actividad agropecuaria la que tiene mayor peso relativo en el ingreso de los pobladores rurales, sino también entender que existen una serie de servicios y otras actividades productivas que se pueden desarrollar en el campo. Este es un tema central, Carlos, y creo que la intermediación financiera en su conjunto implica la necesidad de entender que hay una serie de servicios que son no financieros, como la capacitación, la asistencia técnica, los planes de negocios. Un tema fundamental, el apoyo a la comercialización agropecuaria, el tema de la innovación. Todos esos componentes como servicios no financieros son fundamentales valorarlos y en este caso, al tener un banco territorialmente insertado en el país, estamos en 140 cantones, pues lo que vamos a garantizar es justamente esa facilitación coordinando con todas las entidades del Ejecutivo, programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, programas del MIPRO, programas del Ministerio de Acuacultura, en donde están nuestros pequeños y medianos productores, favoreciéndose de esos servicios no financieros para complementarlos con los servicios financieros. De esa manera podemos garantizar la sostenibilidad. Pero esos servicios no financieros, que no es otra cosa que asistencia técnica, capacitación, etcétera, etcétera, deberían estar orientados también a la motivación de la asociatividad en el sector rural, a efectos de poder generar economía de escala, abaratar sus estructuras de costo y que el crédito tenga mayor impacto. Es decir, porque si los indicadores de crédito no los medimos en términos de aporte económico y aporte social, entonces simplemente vamos a medir cuál es la cartera y qué morosidad tiene y cuánto ha crecido la cartera de un año a otro. Pero lo importante ya es comenzar a trabajar en indicadores tangibles de desarrollo. Por eso es importante los indicadores de desarrollo humano, eso por un lado. Pero por otro lado, esos productos no financieros que Rubén Flores me menciona también tienen un costo para el banco y ese costo para el banco tienen que ser financiados por el banco. Y ahí viene la siguiente pregunta que cae de peso, por su propio peso. ¿Cuál es el apalancamiento del banco? ¿Es el gobierno central, el Estado a través del gobierno central quien le provee los recursos? ¿O también ya hay una estrategia de captación de recursos del Banco Ecuador a efectos de poderse apalancar también no solo del Estado, sino ya del mercado, del público? Pero para eso tiene que generar credibilidad y productos financieros pasivos, es decir, de captación que sean interesantes y que le permitan competir con la banca comercial. Carlos, realmente me parece que topas temas centrales que son fundamentales en la estrategia del Ban Ecuador, que es el Banco del Pueblo. El primer tema es la necesidad de un servicio no financiero articulado con fortalecer la asociatividad en el Ecuador. En un contexto de dolarización, la forma de consolidar la asociatividad te permite dos cosas: poder de compra y poder de venta. No es lo mismo vender 1 kilo de brócoli que vender 20.000 kilos de brócoli, y no es lo mismo comprar un saco de urea que comprar 20.000 sacos de urea. Yo creo que desde esa perspectiva la asociatividad es un eje fundamental que hay que atacar dentro de los servicios no financieros y que requieren un contexto dolarizado justamente para poder reducir los costos y aumentar los márgenes, ese poder de negociación. El segundo tema que topas, Carlos, es absolutamente claro y tengo que darles buenas noticias realmente a los ecuatorianos porque implican además una corresponsabilidad importante. La noticia es que el Ban Ecuador ha desarrollado en estos 15 meses un producto que es justamente el producto que lo lanzamos el día de hoy con el liderazgo de nuestro presidente, es el crédito asociativo. Eso es fundamental para impulsar la asociatividad. El segundo componente que debemos conocer es el tema de la responsabilidad. Cuando me planteas del fondeo del banco, son las dos cosas, Carlos. El modelo económico en esta etapa tiene un rol fundamental de la banca pública. En consecuencia, la banca pública, a través del Banco Central, va a tener la posibilidad de acceder a los fondos de inversión doméstica. El segundo elemento, y con un fondeo realmente barato. El segundo componente que me parece importante y que creo que es el que demuestra el gran cambio que tiene el Ban Ecuador en esta etapa, es ese gran esfuerzo de darle no solo la moneda
desde la una cara, que es el crédito, sino la captación. Hemos logrado colocar 822 millones de dólares en crédito, pero también hemos logrado captar, Carlos, 800 millones de dólares de la ciudadanía. Eso implica que el apalancamiento realmente está en un nivel de estabilidad, pero sobre todo creo que es fundamental la responsabilidad que está detrás de esto. Lo que queremos garantizar es justamente credibilidad, lo que queremos es entender y garantizar esa confianza que la gente está entregando hoy día al Ban Ecuador a través de un esfuerzo de gestión técnica, pero también de gestión sostenible en términos financieros y en términos económicos, pero sobre todo también sociales. Ese es el nuevo desafío. Tenemos esa corresponsabilidad. Con esto estamos cambiando ese viejo esfuerzo por lo cual se liquidó el ex Banco Nacional de Fomento después de 80 años de existencia, básicamente por el tema de una descapitalización a través del manejo de politización de unas condonaciones que finalmente eran herramienta para determinados líderes agropecuarios y políticos que de una u otra manera terminaron, como decían a nivel popular, matando la gallina de los huevos de oro. Eso no lo vamos hoy día a consolidar desde la perspectiva del esfuerzo y el planteamiento del Ban Ecuador. Y con esto termino, Rubén Flores, no sin antes comprometerlo para un pulso político, para hablar en extenso del rol de Ban Ecuador. Es importante que el sector agropecuario, que el sector rural se enganche en este tema de la visión de Ban Ecuador, porque el sector agropecuario es el futuro del país. Y cuando hablo de agropecuario también hablo de la agroindustria. Estamos en los 482 años de la fundación de Guayaquil. Del total de la torta de crédito, ¿cuánto representa Guayaquil y la provincia del Guayas? En realidad Guayaquil representa el 10% de la torta en términos, Guayaquil específicamente, ¿sí? Pero tú sabes que la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos y la provincia de Manabí son alrededor del 45 al 50% del crédito de toda la institución financiera. Rubén Flores, muchas gracias por estar con nosotros y ya hemos de conversar sobre ese pulso político que me interesa mucho porque soy un amante del sector agropecuario, un amante del desarrollo rural y yo creo que el país le debe mucho a ese sector que lo ha tenido olvidado. Yo creo que ya es hora que el Ministerio de Agricultura también comience a dejar la política a un lado y comience a enfocarse en el desarrollo del sector agropecuario. Rubén Flores, gracias. La base, Carlos, la base del Ecuador ha sido justamente el sector agropecuario, no solo ahora, pasado y en el futuro. Sin embargo, creo que es importante generar valor agregado y consolidar realmente toda esta producción de materias primas hacia adelante. Un abrazo, Carlos, y gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Jimmy Jairala, prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, para hablar sobre también otros temas que he venido hablando desde hace tiempo, el dragado del río Guayas. Pero bueno, venimos de inmediato y ahí desarrollaremos esta entrevista con el señor prefecto. Amiga, amigo televidente, ¿cree usted que su pareja le cela, le controla permanentemente y también le cuestiona su forma de vestir y con quiénes se lleva? Bueno, Vanessa, esa podría ser una relación tóxica y por supuesto hace que usted tampoco pueda desempeñarse de la mejor forma en diferentes aspectos de la vida. Nosotros tendremos aquí a expertos. Y nos darán consejos y recomendaciones para salir de esas relaciones tóxicas y negativas. Le esperamos entonces aquí, al mediodía. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Luna, que le encanta el entretenimiento y el arte. A Edu le apasiona la tecnología y la innovación. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Hoy,
y Toco visita a Tamae. Mi esposo también murió. Tantos ya no están. Natsu recibe una propuesta. Necesitaré tu ayuda, Natsu. Gracias, Tamae. ¿Está bien? Clavel. Hoy, 19:30. Estamos de vuelta, ya lo había anunciado, Jimmy Jairala se encuentra ya con nosotros, prefecto del gobierno autónomo descentralizado de la provincia del Guayas, con quien voy a tratar un tema que ya con él lo he tratado desde hace algún tiempo y yo lo vengo tratando desde hace más tiempo todavía, que tiene que ver con el dragado del río Guayas. El río Guayas es tremendamente importante, sin embargo, Jimmy Jairala, buenos días, bienvenido. Sin embargo, el río Guayas ha sufrido mucho. Parece que nosotros, los guayasenses y los guayaquileños, le damos la espalda y la sedimentación es tremenda. 50 años esperando que esto se haga realidad. Aparentemente, por fin se está haciendo realidad. El gobierno nacional suscribió el apoyo para el financiamiento, 44 millones de dólares, si no me equivoco, más el aval soberano. Jimmy Jairala, ya es una realidad, ya podemos decir que es una realidad esta aspiración de dragar el río Guayas. Absolutamente sí, Carlos, buenos días a los ciudadanos. Anteayer se suscribió ya el convenio con el Banco del Estado que permite que el gobierno nacional haga el anticipo, porque su compromiso es de 20 millones de dólares, el anticipo de 16 millones de dólares y además nos entregaron la garantía soberana. Eso da facilidades para que la prefectura pueda ya suscribir el crédito que complementa el trabajo, que es de 44 millones de dólares. Una cifra alta, pero que vale la pena cuando se trata de cuidar vidas humanas y cultivos. La obra cuesta más o menos 64 millones de dólares. Se esperó 50 años, habrá que analizar, aunque ya es un poco tarde, por qué no se hizo hace 50 años. A lo mejor no es una obra de relumbrón, no es algo que se ve, no es algo que da votos y por eso es que nadie quiso hacerse cargo. Todo el mundo se pasaba como el florón de una mano a otra, ¿no? Pero en fin, ya esto está superado y nosotros... una vez que llegue la barcaza, la grúa, perdón, que es de alta tecnología, en 20 meses estará terminado el trabajo que va a permitir varias cosas. Primero, rehabilitar ese canal y que impedirá, por supuesto, que en poco tiempo, 3, 4 años más, el caudal se reduzca, el cauce se reduzca de 1 kilómetro a 400 metros, lo cual pondría en serio peligro a Guayaquil. El tema del turismo, el tema de la rehabilitación de 400 hectáreas de áreas populares en Fincas Delia, en la zona de Fincas Delia y El Dorado en Durán, que facilitará también que el municipio pueda dotar de servicios básicos ya en este sector, cuidar de esta manera la cuenca baja, algunos de los cantones que se afectan generalmente en el invierno, etcétera. Y es parte, como lo dije, no todo, pero sí parte de la solución al problema de las inundaciones. Ok, a ver, comencemos por el principio entonces. La importancia del dragado. La importancia del dragado tiene que ver con evitar inundaciones, con facilitar riego y sobre todo aprovechar también el río Guayas para que sea navegable y que sea un aporte al sector turístico de la región en ese sentido. ¿En qué tiempo pudiésemos ya tener una recuperación del río Guayas en estos elementos a efectos que ya podamos como ciudadanos poder tangibilizar los resultados, Jimmy Jairala? Claro, Carlos, yo diría que es una solución que está condicionada a un elemento que se va a dar en los próximos días. Nosotros tenemos 2 años pidiendo la conformación de un comité permanente para la protección de la cuenca baja del Guayas. Finalmente, en el gobierno de Lenín Moreno, esto se va a dar por la vía de un decreto ejecutivo que será entregado posiblemente en 15 días, máximo 20 días a la provincia del Guayas. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que esta comisión en la que estarán el prefecto del Guayas, deberían estar prefectos como el de Manabí, el de Los Ríos, delegados o los titulares de Senagua, Secretaría de Riesgo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, etcétera, va a permitir que lo que se va a hacer durante 20 meses,
que es retirar 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento, no tenga que repetirse después de 5 o 6 años, porque no nos preocupamos de proteger las riberas, de evitar que se siembre, sobre todo banano, en las vegas de los ríos, porque no reforestamos, porque seguimos permitiendo que algunos irresponsables constructores arrojen desechos de la construcción, hasta de vías, en el río. Es decir, si esa comisión permanente no funciona, esta inversión, que es un enorme esfuerzo, que significa la mitad del presupuesto de la prefectura de un año, caramba, en 5 o 6 años habrá que repetirla. Ahora, pero este comité entonces tiene que tener tareas tremendamente importantes y además tareas claras en ese sentido para que la ciudadanía podamos medir la responsabilidad de la ejecución de ese comité. Pero independientemente del trabajo de ese comité, el tema hay que trabajarlo de forma estructural, porque, por ejemplo, la sedimentación del río Guayas no solamente viene por el tema de los constructores o las malas prácticas corporativas del sector de la construcción, sino también viene por la deforestación de tierras altas, que no evita todos los deslaves y todos los desperdicios que llegan a tierras bajas, como es donde está ubicado el río Guayas. Efectivamente, Carlos, porque nosotros somos los receptores de la mayor parte de ese sedimento. Claro que tenemos una corresponsabilidad, pero en realidad Guayas recibe todo el sedimento porque está ubicado Guayas, Guayaquil, en la parte más baja de la cuenca. Y sí lo mencioné, y más bien subrayo lo que dice Carlos, en el sentido que hay un proceso de deforestación galopante. Y hay una feliz coincidencia. El gobierno de Lenín Moreno ha anunciado y le ha dado la importancia que tiene la necesidad de reforestar. Ahí está una gran oportunidad. Vamos a reforestar la cuenca baja del Guayas. Pero eso no puede hacerlo solo el prefecto del Guayas. Por eso es que esa comisión tiene que funcionar y ser permanente, no durante el gobierno de Lenín Moreno. Tiene que tener ese carácter, porque este tema de la sedimentación se puede ir haciendo cada vez peor en la medida en que no controlemos este tipo de prácticas como las que usted y yo estamos conversando hoy día. Ojalá se dé pronto la conformación de este comité, que por supuesto debe también comenzar a trabajar lo más rápido posible. Una pregunta, Jimmy Jarade, porque las personas pueden tener expectativas en relación al dragado del río Guayas. ¿Van a desaparecer los islotes? No, es una buena pregunta, Carlos, porque muchas personas piensan que el dragado significa que el palmar desaparece. No, el palmar ya está consolidado, ya ese islote no se puede dragar. Para eso se hizo esa primera fase, más allá de que tardó mucho, pero ya está. Lo que vamos a hacer con el sedimento es, en el palmar se produce una especie de Y, como cuando usted se va a Bucay o a Huigra. Entonces, para ponerlo en fácil, si se tapa la vía o el desvío a Bucay, resulta que todo el agua tiene que correr solamente por una vía. Y ese es el gran riesgo que tendría Guayaquil, porque el caudal ya no tendrá, el cauce no tendrá 1000 metros, sino 400, casi 450 metros. Cuando retiramos ese sedimento, se reduce el riesgo de las inundaciones, pero además se cumple un gran servicio de carácter social, porque esas 400 hectáreas de fincas Delia van a dar mano de obra nacional y van a permitir también que el gobierno municipal de Durán pueda conceder permisos de construcción y pueda dar servicios y cobre. De manera que es un tema redondo, por llamarlo de alguna manera, positivo. Es más, va a, entre comillas, sobrar sedimento y quedará en depósito para que el municipio de Durán lo utilice en zonas inundables. Y cambiando de tema, Jimmy, en relación al rol que juega el gobierno autónomo descentralizado del Guayas, y el río Guayas es fundamental también para el tema del riego. Tuve la oportunidad de entrevistarte cuando por primera vez te lanzabas a la candidatura a la prefectura de la provincia del Guayas y me hablabas de la agenda de desarrollo agropecuario de la provincia. Y es un rol importante el que tiene como competencia las prefecturas o los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero a los provinciales, en términos de desarrollo. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se han quedado? Porque sobre eso no se ha escuchado mucho, mi querido Jimmy.
No sé, claro, Carlos, tienes razón. No se ha escuchado mucho por una razón. Hay competencias que le fueron transferidas a los gobiernos provinciales sin recursos. Y una transferencia de competencias sin recursos es como que no la hayas transferido. Simplemente así dice la ley. Hay otras cosas donde sí la ha habido, por ejemplo, en riego y drenaje, aunque con atrasos hemos conseguido importantes avances, porque ha habido los recursos oportunamente y el trabajo de la prefectura en materia de riego y drenaje es amplio. Pero en otro tipo de temas, otro tipo de competencias, lamentablemente no han venido acompañadas de recursos. Pero sí considero que incluso esta comisión va a servir para advertir la importancia que tiene colocar recursos para estos temas del agro, del fortalecimiento del agro, cuidando fundamentalmente las vegas de la cuenca baja del Guayas, cuidando la ribera de la cuenca baja del río Guayas, reforestando. Así que ahí va a haber mucho trabajo por hacer. ¿Y cómo es eso que se transgrede las leyes de transferir competencias sin recursos, si está prohibido? Bueno, pues ese es el caso que se da. Y es real, no es una queja, pero eso ocurre. Y desafortunadamente por eso más de lo que se ha hecho a nivel de la viceprefectura, que es la señora viceprefecta quien tiene cargo el tema, lo hemos hecho con recursos propios, pero donde sí hemos recibido recursos es en otros ámbitos, como por ejemplo en riego y drenaje. No los hemos recibido para productividad. Bueno, llamaremos al Consejo Nacional de Competencias para que den la cara y nos digan cómo es posible esto. Jimmy Jairala, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, muy amable. Y viva Guayaquil, y viva también Guayas. Por supuesto que sí. Bueno, un fuerte abrazo. Otra pausa y regresamos ya con el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, con quien vamos a hablar sobre el déficit fiscal y los requerimientos financieros. Oh, man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, café, a la mañana. Mi casa está en el medio de 5 casas de mis vecinos, encerrada entre sus muros. Este mes voy a mudarme de la casa en la que he vivido casi 20 años. Antes de irme, me doy cuenta que en todo este tiempo no he conocido a mis vecinos. En Primer Plano, Solo Cine Ecuatoriano presentamos un documental de David Yepes Brito, 7 muros, este domingo 22 horas. Historias de vida, seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves 20 horas.
Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Fausto, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fausto Ortiz, uno de los principales mensajes que se estaría enviando a la ciudadanía tiene que ver la proforma presupuestaria. Si bien las mesas de diálogo están emprendiendo sus acciones de conversación, de propuesta, de análisis, de debate, una de las principales preocupaciones es el tema de la economía, y el tema de la economía, siendo el eje central, va a tener un punto de partida, es la proforma. ¿Se va a incrementar el gasto corriente? ¿Se va a mantener el gasto corriente? ¿Cómo va a estar el gasto de inversión? ¿Qué comportamiento va a tener el déficit fiscal? Al final, ¿a cuánto asciende el déficit fiscal y cuáles son los requerimientos financieros? En ese sentido, con tu experiencia del Ministerio y estudioso y haciendo seguimiento de las cifras macroeconómicas del Ecuador, comencemos por el principio. ¿Cuál es el verdadero déficit fiscal? Porque se habla de 4.5, se habla de 8 puntos, es decir, puede ser entre 4.500 a 8.000 millones de dólares. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuál es la realidad de la milanesa en este sentido? Fausto Ortiz, buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos, gracias por la invitación, saludos cordiales. El déficit fiscal de enero a junio en este año 2017 va en 2.021 millones de dólares, un déficit fiscal elevado, si uno considera que el año pasado en estas mismas fechas a junio el déficit fiscal era 7 veces menor, es decir, un déficit fiscal de algo así como unos 280 millones de dólares, es decir, estamos hablando de que en los primeros 6 meses de este año llevamos 1.700 millones más que el año pasado, y si uno mira la cifra completa, el año completo 2016 fue el déficit fiscal de 6.050 millones de dólares, pero no podemos decir que va a ser los mismos 6.050 millones más los 1.700 millones adicionales que vamos en este primer semestre, y no puede ser porque el déficit fiscal el año pasado estuvo influenciado por un proceso electoral que ocurrió en febrero de este año y que tuvo un empuje del gobierno en el gasto desde del tercero y cuarto trimestre del año, que llevó el gasto de inversión y capital en el último trimestre del año a superar los 4.000 millones de dólares, un valor que duplicó lo que venía el gobierno haciendo trimestres anteriores, y ese empuje, esa fuerza del último trimestre del año 2016 no lo vamos a ver repetir en ninguno de los 2 trimestres posteriores. De hecho, el último trimestre del año pasado apenas superó a los 2 trimestres juntos de este año, ¿no? Pero eso entonces significaría que siendo el año pasado y parte de este primer semestre, me refiero al primer trimestre, algo atípico por el tema electoral, significaría entonces que el déficit fiscal estaría por en la proyección al 2017 de todo el año, ¿estaría por debajo de los 6.050 millones? Para mí el número que vamos a tener en el año 2017 estará bordeando entre 5.500 y 6.500 millones de dólares. Va a depender un poco el deseo del gobierno de gastar, de no frenar la economía, de emprender unos proyectos nuevos de campaña del gobierno entrante. Y la forma de hacerlo es la parte complicada. ¿Lo vas a hacer con financiamiento o lo vas a hacer con atraso? Son las 2 opciones que tiene el gobierno. No creo que tenga opciones por el lado de mayores impuestos, sobre todo en esta proforma presupuestaria del 2017, que será presentada en el mes de agosto y será analizada todo el mes de agosto y estará libre, ya aprobada en el mes de septiembre. Es decir, la proforma presupuestaria en realidad va a empezar a regir para el último trimestre o quizás los últimos 4 meses del año, y habrá que enfocarse en la proforma presupuestaria del 2018, que se presentará en octubre, se aprobará en noviembre, pero para mí la proforma del 2018 va a tener un elemento especial, porque seguramente entre la aprobación de esta proforma 17 y la siguiente, el gobierno enviará, me imagino yo, un paquete de medidas tributarias sobre todo para poder justificar el incremento de ingresos en la proforma del 2018. Porque hoy día no puedo poner en la proforma del 17, no puedo poner que voy a tener más impuestos si no los he aprobado en la Asamblea. A ver, pero esas medidas tributarias que tú mencionas más bien, dentro de los diálogos y dentro de las declaraciones, el propio presidente de la República habla de no tomar medidas que afecten a la población. E incluso el sector productivo está hablando de racionalizar el impuesto mínimo, volver a los cálculos originales, eliminar el impuesto de la salida de divisas, es decir, no más impuestos, habla el sector productivo. Por tanto, si es que hay medidas, habrían medidas más de carácter regulatorio que de carga impositiva, por tanto no habría aparentemente nuevos impuestos.
Una cosa es el discurso político, otra cosa es sentarse a analizar la reforma presupuestaria en el papel. Son dos cosas completamente distintas. Cuando tú ves que pierdes los 2 puntos del IVA, significa 500 millones de dólares en lo que resta del año de menos impuestos. Cuando ves que le quitas las salvaguardas, que en el resto del año son otros 400 o 500 millones de dólares. Cuando ves que tienes que eliminar la salida de divisas o una parte gradual de esa salida de divisas, y cuando tienes que eliminar el anticipo de impuesto a la renta, o regresar al anterior, te das cuenta que se está quedando un hueco por ahí de unos 1.500 millones de dólares en el lado de ingresos que vas a tener que compensar. Y esa compensación, a mi manera de verlo, podría ser por el lado del IVA, que donde la población podría aceptar que no tener que pagar salvaguardas tan altas a cambio de tener un IVA quizás el mismo nivel del 2016 o quizás hasta un punto más. Mi número con el que yo estoy jugando está entre 2 y 4 puntos de incremento en el IVA de cara al 2018. Bueno, pero el tema de la disminución de los 2 puntos del IVA era un tema transitorio por el tema del terremoto en Manabí y en Esmeraldas, eso ya se lo sabía, e iba a estar destinado a financiar temas de carácter específico en ese sentido. Ahora, volvamos al tema. Si la capacidad de maniobra entonces del Estado ecuatoriano a través del gobierno central es casi limitada, muy limitada, entonces pasaría que la variable de ajuste va a ser el gasto de inversión. Y ahí el déficit se va a producir en la medida que se quiera realizar esa inversión para no parar la economía hasta enganchar con la inversión del sector productivo, la inversión extranjera, la inversión nacional, privada, etcétera, etcétera. ¿Qué capacidad de maniobra va a tener entonces para poder acudir a financiamientos y poder cubrir estas necesidades? Claro, el tema acá es el siguiente, ¿no? Si uno mira cuánto invirtió el gobierno en el primer trimestre de este año, le encuentra una respuesta de 1.800 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió el primer trimestre del 2016? Encuentra que fue 1.300 millones, es decir, un gran salto, que fue lo que le permitió al gobierno nacional decir, entregué la economía del año 2016, primer trimestre, con un crecimiento económico del 2.6%. Vamos al segundo trimestre de este año, se ha invertido algo así como unos 2.000 millones de dólares en el segundo trimestre de este año 2017, cuando el año pasado se invirtieron unos 1.800 millones de dólares. Es decir, estamos nosotros hoy día como país con más de 3.000 millones de dólares de inversión de obra pública en este año, frente a 2.000 y un poco más en el año anterior. Es decir, hay un crecimiento. El tema es, en el tercer trimestre y el cuarto trimestre, cómo logra frenar aquel ritmo de gasto. Es complicado. Cuando uno se monta a manejar el tema fiscal, se da cuenta que está montado en una gran bola de nieve que avanza muy fuertemente y es difícil ponerle un alto hoy día. Hay que tratar de poner un alto de cara al 2018, de cara al 2019, pero ¿cómo pones el alto? Es diciendo al sector privado, usted entre a hacer obra de largo plazo, usted entre a tomar concesiones, usted entre a darme la mano, porque lo que el gobierno nacional le va a tocar enfrentar es regresar del 14% del Producto Interno Bruto, que era la inversión pública en el año 2013 y 2014, regresar al 4,5% que era la inversión pública en el año 2006, es decir, nos va a tocar retroceder 10 años y hoy día estamos en niveles de obra pública más o menos en un 8%, es decir, ya estamos en la mitad del trayecto de regreso hacia la realidad que tiene América Latina. Un 4,5%, un 5% de Producto Interno Bruto en lo que es obra pública. Ya, pero ¿esto qué significaría, Fausto? Que si hay una disminución progresiva del 14 al 4,5 en términos de gasto e inversión, me refiero en relación al Producto Interno Bruto, esto va a afectar crecimiento económico y va a afectar empleo. Por tanto, necesitas apalancarte a través de la inversión extranjera y la inversión nacional. Ya lo dice el ministro de Economía, que el motor de la economía va a ser el sector privado, el sector productivo, pero eso va a tomar un tiempo. Y este gobierno va a durar 4 años, no va a durar más. Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategia tú le ves o qué salida le ves al gobierno para apresurar ese enganche a efectos de que no sufra el crecimiento económico? Mira, ojalá que no anden con prisa, digamos, ¿no? Porque no queremos un impacto negativo tan fuerte, ¿no? Ojalá que anden con prisa en incorporar al sector privado. Ahí necesitamos prisa, no tanto en la reducción del gasto. Que el sector privado se incorpore, que el sector privado vea buenas condiciones, que el sector privado pueda traer sus recursos que pudiera tener en el exterior, que el sector privado pueda atraer recursos que puede encontrar
en el exterior, que el sector privado pueda convertirse en el gran motor de la economía, que aparte genera trabajo y que tome el rol que le corresponde. Tome el rol que en su momento el gobierno pensó que podía tomarlo para siempre, pero nos estamos dando cuenta en esa caída de 14% del PIB al 8% actual, caminando hacia el 4,5% o 5%, entonces vamos a tener que ver cómo el sector privado se engancha muy rápidamente en esta reducción paulatina y lenta que le tocará tener al gobierno para evitar que la economía sufra una recesión brusca y que el desempleo se empiece a complicar. Quiero plantearte escenarios de acciones de parte del gobierno nacional con base en lo que ya ha dicho el gobierno nacional. Uno, habla en el tema de infraestructura, habla de modelo de gestión a través de concesiones, ya sea para construir 2.000 kilómetros más o 3.000, si no me equivoco, o ya sea para el mantenimiento. Es decir, concesiones, muy puntual. El tema del sector petrolero, se está hablando de revisar incluso los modelos y tipos de contratos y se habla de poner el pie en el acelerador para incrementar la producción. El tema de la minería. Y dejo al último el sector agropecuario porque ahí creo que está retrasado el gobierno nacional por los juegos políticos que ha hecho al interior del Ministerio de Agricultura. ¿Qué tan factible es que esto se acelere, se ponga el pie de acelerador para más bien apurar y agilitar la inclusión de esa inversión privada? Claro, hay que trabajarlo en rápidamente sacar el gasto del gobierno hacia el sector privado en la primera parte que tú dices, las concesiones. No hay mucho que se pueda hacer en el campo petrolero. En el tema petrolero, el gobierno recibe en el presupuesto unos 2.000 millones de dólares de ingresos petroleros, pero al mismo tiempo tiene que pagar más de 1.500 millones de dólares en el año por preventas petroleras. Es decir, al final del día el flujo se le va agotando al gobierno en el lado petrolero, excepto que el gobierno vuelva a incrementar financiamiento otra vez a través de preventas petroleras. Para poner los números, de enero a junio de este año el gobierno ha recibido 400 millones de dólares de preventas petroleras y ha tenido que pagar 600 millones. Es decir, al final del día el gobierno ha terminado reduciendo 200 millones el saldo de la deuda petrolera, que estaba en 1.500 millones y ahora debe andar bordeando los 1.300 millones, pero de aquí a diciembre seguramente va a continuar en esa reducción de deuda. Y entonces, y luego el otro asunto es, ¿cuánta deuda más necesita el gobierno tomar para poder solventar el enorme déficit fiscal que tiene? Y la respuesta es mucha deuda, pero lo que tenemos que hacer es tratar de bajarla. ¿Y por qué es una preocupación bajar la deuda? Porque si hoy día uno mira cuánto es cuánto es la deuda del gobierno frente al PIB, en lo que es la deuda agregada total, estamos hablando de más del 42% del Producto Interno Bruto, lo que es deuda pública, más unos 5 o 6% del PIB en lo que es otros pasivos. Pero dejemos un rato ahí y veamos el tema de la deuda pública. De aquí a diciembre la deuda pública debería aumentar por lo menos 4.000 millones de dólares para poder atender el gasto que le toca enfrentar el gobierno hasta fin de año. Entonces estaremos hablando de un 46% de deuda frente al Producto Interno Bruto, que ampliamente superó el techo legal del 40%. Si el gobierno nacional quiere seguirse engañando con el tema de ese decreto de la deuda agregada, entonces la deuda consolidada, y entonces estaremos hablando de que ese nivel, que hoy día está en 27.7, podría pasar hasta un 32%, pero el año siguiente, si no corrige el déficit, si no lo achica, porque si no lo achica podría volver a repetir un 6 o 7% de déficit, estaremos hablando de que ya en el año 2018 estaremos topando y superando ese 40%, no solamente a nivel de deuda total, sino inclusive a nivel de deuda consolidada. Y eso le va a traer problemas al gobierno porque tiene que enfrentar una realidad, tiene que eliminar el techo de deuda, tiene que sacarlo por todo o tiene que elevarlo al 60% con una clara señal de que en el futuro va a ir reduciendo el endeudamiento. Pero para reducir el endeudamiento no tiene que haber déficit fiscal, porque no puedo bajar $1 de deuda mientras tenga déficit fiscal elevado o pequeño, digamos, porque necesitas tener más ingresos que gastos para poder pagar la deuda. Ahora, y con esto termino, Fausto Ortiz, ¿qué posibilidades de reestructuración de la deuda real hay? La reestructuración ayuda porque en vez de tener que pagar 1.000 millones este año, tendría que pagar 500 o 50. Eso ayuda en la reestructuración para no complicar y distraer el esfuerzo del gobierno nacional en los recursos. Pero reestructurar la deuda no
te ayuda a bajar el techo de deuda. Reestructurar la deuda te puede ayudar a tener mejores intereses. En vez de pagar como el año 2018 vamos a pagar más de 2.500 millones de dólares, quizás pagar 2.300 millones. Tampoco es una cosa tan importante y grande lo que se pueda aliviar el flujo. Pero el asunto es reducir el déficit fiscal, eliminar el déficit fiscal, y debería ser la gran tarea del gobierno del presidente Moreno, ojalá en sus 4 años de mandato. Bueno, Fausto, lo dejo para que vaya a desayunar donde su mamá. Me la saluda, por cierto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana. Y por cierto, gracias por la sintonía del día de ayer en Pulso Político sobre el tema de seguridad vial. Un fuerte abrazo. Juntamos lo mejor del turismo y la gastronomía nacional. En un especial que te hará amar mucho más nuestro país. Delicioso. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas. Es un pájaro. No, es un avión. No, es Astro Boy. De lunes a viernes, 16:30. Por Ecuador TV. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves, 20 horas. Es un placer mantenerlos informados. Este es el servicio informativo de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Seguimos con información. La Fiscalía sigue receptando versiones dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. Se convocó al vicepresidente Jorge Glass a rendir una declaración el próximo 9 de agosto. Además, un perito de la Fiscalía es investigado por fraude procesal por haber entregado tarde un informe sobre el caso de la constructora brasileña. Lo último dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht son las versiones que rindiera Tomislav Topic, presidente y accionista de la empresa Telconet, el pasado viernes, en las que explicó su relación con Ricardo Rivera. El señor Ricardo Rivera nos pidió como comisión, por habernos puesto en contacto con estos inversores, una serie de enlaces para el canal satelital que él tiene, a lo cual nosotros accedimos y se lo hemos dado en un monto de 5.700.000 desde el 2009 hasta el 2017. Y a través de un comunicado, Tomislav Topic cuestiona la adulteración del contenido de dicha declaración publicada en medios de comunicación y en redes sociales. En dicho comunicado aclara que esa suma no fue entregada en efectivo, transferencias o algún otro medio que haga pensar que existió un pago por diferente causa o a distinto beneficiario. Añade además que las transacciones no solo son legales de nuestro lado, sino normales. Recuerda que el señor Rivera no ejercía función pública alguna y que ni los servicios de Odebrecht ni el proyecto de cable submarino requerían aprobación de ningún órgano del sector público de telecomunicaciones. Si alguien se ha tomado mi nombre, si alguien ha actuado en nombre mío, tiene que intervenir la justicia y tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. En la actualidad, Rivera se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de haber recibido 13 millones de dólares de parte de Odebrecht. Información que trascendió esta semana es que varios funcionarios están convocados a la Fiscalía para receptar sus declaraciones, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, quien será recibido por la fiscal del caso, Diana Salazar, el próximo 9 de agosto. No solamente se ha llamado al señor vicepresidente, sino a otros funcionarios que
a decir de los procesados y de otras personas que estaban involucradas alrededor de la suscripción de contratos, tenían conocimiento. La fiscal Salazar, la jornada de este martes, encabezó una diligencia de reconocimiento en las oficinas de Odebrecht en el norte de Quito y dio información sobre la investigación a un perito que sigue este caso por presunto fraude procesal. No tiene que ver con el caso de asociación ilícita, sí tiene que ver con un caso del señor fiscal general. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 7 de la mañana, 54 minutos, cambiamos de tema. Un choque triple ocurrido ayer martes deja 12 personas heridas. El vehículo cubría la ruta Latacunga-Quito. En Cotopaxi, este martes en el sector El Boliche, en el Chasqui, se registró un accidente triple entre un tráiler, un automóvil y un bus de la cooperativa de transporte Primavera número 14 que cubría la ruta Latacunga-Quito, dejando como resultado 12 personas heridas, que fueron trasladados al hospital de Latacunga y el hospital del Instituto de Seguridad Social. Cuando llegamos ya estuvimos atendiéndoles, algunos habían salido. Tenemos la mayoría de personas con politraumatismos, 3 personas con fracturas. Según datos preliminares de la Policía Nacional, el accidente fue ocasionado por las condiciones climáticas y el exceso de velocidad. Lamentablemente en esta situación la vía es totalmente expedita, pero las condiciones meteorológicas no dan para exceder los límites de velocidad. La fuerte neblina que había toda la madrugada, como estaba el compañero puntero de Quito, pero él sale con toda la revisión todo técnica y sale para acá para hacer la Latacunga. Mientras el supuesto causante del accidente y quien conducía el tráiler se dio a la fuga. Uno de los choferes se encuentra retenido. El supuesto causante o el conductor del tráiler se había dado a la fuga. Desde el ECU 911 de Latacunga se coordinó la emergencia, con ambulancias del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV. Los niveles de accidentabilidad de los últimos días en las vías del país son alarmantes. Guillermo Abad, de Justicia Vial, y Carlos Páez, exsecretario de Movilidad, consideran que el Pacto por la Seguridad Vial debe convocar a toda la sociedad. Con el de la cooperativa La Maná registrado el 14 de julio en la vía Aloac-Santo Domingo, eran 23 accidentes de tránsito que habían dejado como resultado fatal la muerte de 79 personas en todo el país en este 2017. Tenemos que todos los ecuatorianos mancomunadamente unirnos y trabajar para que esta siniestralidad baje, y es un flagelo social que está siendo incontrolable. A semana seguida, 2 siniestros en la provincia de Chimborazo dejaron 18 muertos más. Esto a criterio de Guillermo Abad, director de Justicia Vial, es evitable tomando las correcciones necesarias. La siniestralidad vial tiene 3 escenarios: la prevención, el control y la sanción. La prevención no es otra cosa que la educación. Carlos Páez, actual concejal de Quito y exsecretario de Movilidad, considera vital ejercer un mayor control sobre las empresas encargadas de brindar servicio de transporte público. Las operadoras que garantice a los usuarios, y esto me parece que es central, que las flotas están bien mantenidas y que los conductores están debidamente capacitados y hábiles para poder cumplir con las rutas asignadas. Algo que debe recuperarse, dice, es la necesidad de que las unidades de transporte pasen por 2 revisiones técnicas anuales. Que el sentido de las 2 revisiones da cuenta de la intensidad en el uso del vehículo. Confían en que el gobierno, por medio del Pacto por la Seguridad Vial, establezca medidas efectivas para frenar los altos niveles de siniestralidad que hay en las carreteras del Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y preste atención a esta información. El video que circula en redes sociales sobre la actividad del volcán Reventador son filmaciones de abril del 2014. De acuerdo a datos de la evolución de amenazas proporcionada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, no existe cambio de alerta por actividad del coloso. Se mantiene así la alerta naranja, así lo dio a conocer a través de un comunicado la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además piden a la ciudadanía la calma e informarse por fuentes oficiales. Seguimos con más información. La aprobación positiva a la gestión del presidente Lenín Moreno, según la más reciente encuesta de perfiles de opinión, alcanza el 84.92%. A menos de 100 días de haber asumido el poder, el diálogo nacional es la iniciativa del Ejecutivo que cuenta, según esta encuestadora, con el mayor apoyo ciudadano.
A 2 meses de haber asumido el poder, el presidente Lenín Moreno es calificado positivamente por la ciudadanía. El 75.9% de la población dice que la gestión del primer mandatario es buena. El 9.02% la califica de muy buena. Como mala, el 12.01%. Y el 1.12% la adjetiva de muy mala. Esto significa que si acumulamos las categorías positivas, la muy buena y buena, es que un 82% califica positivamente el trabajo del presidente Moreno. En términos de credibilidad también se muestran resultados positivos. El 73% le cree al primer mandatario y un 27% no le cree. Pero además se consultó sobre las medidas que la población considera más acertadas y un 30% se refiere al diálogo nacional. Preguntamos específicamente si conoce la iniciativa de llamado al diálogo, el 63% conoce la convocatoria. Y entre los que lo conocen, nosotros consultamos, ¿usted cree que este diálogo es lo que necesita el país ahora, sí o no? Que sí, dice el 89%. Esta apreciación desde la opinión pública la corrobora también el estudio del Centro de Investigación y Estudios Especializados CIES, según el cual el 77% de la población apoya la estrategia de dialogar. 3 de cada 4 personas se va por 2 vías, ¿no es cierto? La primera vía es del 40% que considera que el diálogo, el acercamiento entre presidente y oposición es bueno, y un 37% que considera que es útil. En ambos estudios se plantea que las principales preocupaciones de la ciudadanía siguen girando en torno a la economía, lo cual representa un reto para los próximos meses de gestión. Y esta convocatoria al diálogo lo que me parece a mí es que genera un campo como para poder tomar decisiones con más calma en torno a el ambiente político o el ambiente social, pero son los fundamentales. El de economía y el de corrupción van a ser los temas con los que la población evalúe cómo está la presidencia de Moreno de acá a cuando concluyan los 100 días. Sofía Montoya, Ecuador TV. En Guayaquil se iniciaron los foros ciudadanos que aportarán al Plan Nacional del Buen Vivir. Representantes de la ciudadanía, colectivos, gremios productivos, academia, entre otros, son de vital importancia en estos espacios participativos que se construirán en todo el territorio. Que desde todos los sectores se construya el Plan Nacional para el Buen Vivir es el objetivo del trabajo que se realiza en territorio por parte de la Secretaría Nacional de Planificación. La red de migrantes se une a esta tarea. Los migrantes pues venimos con ideas innovadoras a producir, a crear fuentes de trabajo y queremos que el gobierno del compañero Lenín nos escuche. Trabajar en la generación de aportes con la ciudadanía, colectivos, gremios productivos y academia es uno de los pasos a seguir. También la sistematización de aportes para consolidar y analizar la información. Posterior a esto se incorporarán los aportes en el documento del Plan Nacional como resultado del análisis. Quisimos celebrar a la ciudad de Guayaquil en sus fiestas, iniciando la participación ciudadana. Nuestra expectativa es de veramente que todo lo que es salud conlleve al bienestar del buen vivir. Dentro de un plan donde está garantizándonos no solamente el buen vivir a una sola persona, sino a un Estado. A promover la participación de la ciudadanía para que se involucre más en la gestión del Estado. El titular de la Secretaría de Planificación, Andrés Mideros, señaló la importancia de este insumo para trabajar en conjunto con la minga agropecuaria, con relación a la deuda que aún se mantiene con el agroecuatoriano. Mayor productividad y competitividad, la agricultura familiar y campesina. Hay que pensarnos también una agroindustria responsable. Hasta el 29 de agosto los 12 foros ciudadanos recorrerán el país. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 ha sido diseñado como instrumento de diálogo que acompaña la propuesta del presidente Lenín Moreno para trabajar de la mano con todos los sectores. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 120 rectores de institutos superiores técnicos y tecnológicos fueron parte de un taller para intercambiar planteamientos con respecto a las reformas a la Ley de Educación Superior. Agradecemos al subsecretario Bonilla. La iniciativa de diálogo fue planteada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología a través de 5 mesas y con la presencia de los rectores de los institutos superiores técnicos y tecnológicos para sistematizar sus criterios sobre las reformas a la Ley de Educación Superior, para que esta modalidad de estudios tenga mayor fortaleza. La base fundamental de la economía está en los técnicos y los tecnólogos y tenemos que pensar esta forma de cambiar esta manera de pensar de nosotros. El objetivo central es que todos los actores del sistema de educación superior del país formen parte de estas modificaciones a la normativa que los cobija y que ya se encuentra siendo debatida al interior de la comisión legislativa correspondiente. El conjunto del sistema está presionado por personas que necesitan acceder
y el conjunto del sistema no está reaccionando en forma simétrica. Tenemos una gran preocupación por normar mejor. Normar mejor no para controlar necesariamente, sino para poderles dar la seguridad, para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. A criterio de los rectores de esas instituciones hay muchos aspectos que mejorar, no solo en el sistema, sino también en el interior de los centros académicos, para que exista un engranaje completo con las universidades y escuelas politécnicas. Para ello, las IES necesitamos dedicarnos a trabajar en la práctica pedagógica, que por varios años la hemos descuidado. Es por ello que una semana antes, las autoridades de educación superior realizaron un taller de similares características con los representantes de los centros de formación académica de tercer nivel. Alex Llanos, Ecuador TV. Ejes como la seguridad social, créditos e incentivos tributarios son analizados por la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional antes de redactar el primer informe para la Ley de Desarrollo Artesanal. Con la finalidad de crear condiciones favorables para los artesanos del país, la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional recibió las propuestas de dicho sector antes de redactar el primer informe de la Ley de Desarrollo Artesanal. A escucharles cuáles son sus expectativas, qué tenemos que hacer por los artesanos. No vamos a hacer nada para los artesanos, sin los artesanos, como ha dicho el presidente Lenín Moreno. La normativa que tramita la comisión reemplazaría a las leyes de defensa del artesano y de fomento artesanal vigentes en la actualidad. Nosotros últimamente todos pasamos al Seguro Social General y eso no debe ser, debemos tener una prioridad. Que nuestros artesanos sean los tecnólogos y queremos que nuestros artesanos en distintas ramas sean los ingenieros artesanales. Existen 3 proyectos calificados por el Consejo de la Administración Legislativa que fueron presentados por asambleístas. A esto se suma un cuarto redactado desde el Ministerio de Industrias y Productividad. Y estamos trabajando también en la ley en temas laborales, vamos a ver incentivos tributarios. Otro de los planteamientos es agilizar y facilitar el acceso a créditos. El Banecuador da los préstamos, pero parece que hay un poco de inconveniente en esto, es decir, nosotros lo que queremos es más viabilidad. Pide una serie de documentos que no podemos cubrirlo. Precisamente por ello está previsto que Banecuador presente el servicio Banco del Pueblo, que buscará favorecer a sectores históricamente excluidos. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Precisamente esta mañana, en el marco de la entrevista que realizó Carlos Rabascal al presidente del directorio de Banecuador, se habló de esta entrega de créditos para fomentar la pequeña producción. Escuchemos. El día de hoy justamente como un compromiso del presidente Moreno en términos del esfuerzo último de la campaña, el Banecuador se coloca y entrega en la ciudad de Guayaquil una muestra de lo que significa esta línea de crédito del Banco del Pueblo, que es un ofrecimiento justamente en la campaña para garantizar e incluir en términos de el acceso financiero a los que más necesitan en términos de poder beneficiarse de capital de trabajo para emprendimientos, para operaciones, tanto a nivel comercial como a nivel productivo. En ese mismo espacio, Carlos Rabascal entrevistó al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Se refirió a la voluntad política del gobierno de Lenín Moreno para apoyar las obras del dragado. Estas fueron sus precisiones. Nosotros tenemos 2 años pidiendo la conformación de un comité permanente para la protección de la cuenca baja del Guayas. Finalmente, en el gobierno de Lenín Moreno, esto se va a dar por la vía de un decreto ejecutivo que será entregado posiblemente en 15 días, máximo 20 días a la provincia del Guayas. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que esta comisión en la que estarán el prefecto del Guayas, deberían estar prefectos como el de Manabí, el de Los Ríos, delegados o los titulares de Senagua, Secretaría de Riesgo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, etcétera, va a permitir que lo que se va a hacer durante 20 meses, que es retirar 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento, no tenga que repetirse después de 5 o 6 años, porque no nos preocupamos de proteger las riberas.
Vamos con información fuera de nuestras fronteras por una propuesta, movilizaciones en Brasil por una propuesta del gobierno de Michel Temer para las renuncias y recortes de jornadas laborales de manera voluntaria, mientras que en la India las fuertes lluvias dejan a 200.000 personas sin hogar. Más noticias en el siguiente resumen. El gobierno de Michel Temer en Brasil prepara un programa de renuncia voluntaria y un plan de reducción de jornada de trabajo con un corte en el salario para funcionarios públicos, con el que espera reducir gastos y ahorrar cerca de $317 millones al año. Mientras que el movimiento de trabajadores rurales sin tierra ocupó la hacienda del mandatario en el interior de Sao Paulo para exigir una reforma agraria. Autoridades de Chile y Bolivia se reunieron en Santa Cruz para el desarrollo del Comité de Fronteras y analizar el complejo integrado de Chungará y la cooperación fronteriza. El acceso marítimo quedó por fuera de este encuentro. 13 migrantes fueron encontrados muertos en el Mediterráneo a bordo de una embarcación a la deriva en la que viajaban 167 personas frente a las costas de Libia. Más de 2.200 migrantes han muerto en su intento por llegar a Europa en lo que va del año. Un hombre armado con un cuchillo apuntando a su cuerpo irrumpió en el puesto fronterizo de Melilla, España. Al grito de Alá es grande, fue abatido por 8 policías. Uno de ellos resultó herido de forma leve en una mano. El agresor era un joven marroquí de 29 años. Al menos 16 personas han muerto y otras 200.000 resultaron afectadas por las inundaciones y las fuertes lluvias que desde hace 48 horas azotan al oeste de la India. Los equipos de emergencia rescataron a 5.000 habitantes que quedaron atrapados por el agua. La India también vivió otra tragedia, el colapso de un edificio en Bombay que dejó 12 personas muertas. Un capitán de barco de pesca saltó en aguas frías en Alaska para salvar a 2 de sus miembros de la tripulación después de que su embarcación se volcó. En el video de la Guardia Costera se observa cómo luchan para permanecer a flote. El capitán logró rescatarlos y fueron trasladados a hospitales. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, con la información del mundo, despedimos este servicio informativo. Manténgase en la pantalla de Ecuador TV. Ya se viene la comunidad. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta la tarde.